Bien, habíamos visto que la verdad ontológica era dentro de los criterios de las propiedades del ser que nos interesaban en el curso, era una propiedad que tenía toda cosa siempre que ésta fuera correspondiente consigo misma. Esto lo que habíamos dicho que quería decir era que toda cosa es lo que es y no puede ser de manera distinta. No puede ser que una cosa no sea lo que es. Por eso es que esta correspondencia necesariamente se cumple siempre. ¿Qué quiere decir esto? Es una propiedad que todo ser va a tener siempre. En ese sentido, es una propiedad que, tal como explicaban los medievales, en la teoría de los trascendentales, todo ser iba a tener, ¿verdad? Entonces, simplemente es como un rasgo que intrínsecamente acompaña a cualquier cosa que exista, ¿verdad? Bien, veamos entonces ahora, ya no propiedades, sino principios del ser. Recuerden, ¿cuál es la diferencia entre una propiedad y un principio? En que una propiedad es un rasgo que presenta como característica alguna cosa, ¿verdad? Una propiedad es algo que está en el ser del cual estamos hablando en este caso, o al cual estamos explicando mediante ella. Ahora, un principio. ¿Se acuerdan que en la primera clase de nociones generales yo les había dicho que una de las definiciones que nos iba a acompañar a lo largo del semestre era la definición de principio? Bueno, aquí está. Aquí ya la estamos usando. Un principio, esta era la definición. Un principio es aquello de donde se origina o de lo cual se origina o se fundamenta algo. Alguna otra cosa. Ahora, ¿se acuerdan también que cuando habíamos hecho la primera vez esta definición, ese originarse o fundamentarse algo se podía explicar también con una variedad muy grande de verbos? Aquello desde donde o desde lo cual se causa, se explica, se genera, se reproduce, cambia, etcétera, etcétera, algo, ¿verdad? Eh, Ahora, los principios los vamos a ver, los vamos a entender siempre en dos sentidos. No que estos dos sentidos sean distintos entre sí. Salud, Francela. No que estos dos principios sean distintos entre sí, sino que básicamente son dos maneras distintas de explicar cómo es que los principios nos ayudan a entender las cosas de las cuales estamos hablando o a las cuales estamos buscando una explicación por medio de las respuestas que damos con estas preguntas que tiene la metafísica, con estas preguntas fundamentales que hemos mencionado desde la primera clase, ¿verdad? El primero es un principio en tanto que principio lógico, y por lógica habíamos entendido de manera muy general eh, las reglas del pensamiento, cómo es que operan las reglas del pensamiento, y a partir de ahí, cómo es que nosotros encadenamos esos pensamientos para entender las cosas y para poder explicarlas. En ese sentido, los principios lógicos son los que rigen el pensamiento y se relacionan con la validez de los razonamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de un principio lógico, lo que se origina, lo que se fundamenta, es la posibilidad de generar explicaciones adecuadas a propósito de las cosas. Esto rige nuestras representaciones de las cosas, esto rige nuestras proposiciones mediante las cuales describimos el mundo. Esto también rige desde el punto de vista nociológico, cómo es que los conceptos son adecuados para referirse a las cosas para las cuales sirven como etiquetas, por así decirlo. Siguiendo con el ejemplo con el que ya los tengo que tener aburridicos y aburridicas, la silla, el concepto de silla. ¿Ya? Ahí hay una correspondencia entre, una vez que yo digo silla, y lo que ustedes evocan representacionalmente en la mente, y el objeto al cual nos referimos con eso. O mejor dicho, los objetos a los cuales nos referimos por medio de esa etiqueta. También los principios lógicos son los que nos permiten generar adecuadas explicaciones, de modo tal que a partir de ciertas premisas y la manera en que las encadenamos entre sí, podemos llegar a ciertas conclusiones. Ahora, tendríamos que decir también que
Hay otra manera de entender los principios y es desde una perspectiva ya no lógica, sino ontológica. Ustedes recordarán que vimos que la ontología es la parte de la metafísica que se preocupa y que pregunta básicamente por el ser de las cosas, por cómo es que entendemos las cosas, cuáles son las explicaciones que podemos hacer de las cosas y cómo es que esto opera y cómo es que esto lo encadenamos en explicaciones consistentes de ellas. Ahora, estos principios los vamos a ver en función de básicamente lo que proponía Aristóteles a propósito de ellos, ¿verdad? Tenemos, por un lado, el principio de identidad, que nos dice lo siguiente: todo ser es idéntico a sí mismo. Por eso es ese ser y no otro. Ahora, la identidad es una propiedad que es imposible que tengan dos cosas que sean diferentes entre sí. ¿Qué sé yo? Ejemplos que nos sirven mucho. Por ejemplo, dos monedas del valor que sea, o dos billetes del valor que sea. Son, por definición, todos hechos de la misma manera, tienen las mismas dimensiones, el mismo tamaño, los mismos colores, los mismos dibujos, las mismas letras. Variará, obviamente, en algunos casos su número de serie, variará en algunos casos las fechas, etcétera, etcétera. Pero generalmente hay un montón de cosas que nosotros podemos ver a nuestro alrededor que son básicamente iguales, porque son la misma cosa. Un ejemplo que podemos dar de eso también es, por ejemplo, no sé, los modelos de ciertas cosas. Por ejemplo, si alguien tiene no sé, me pongo a pensar en un set de Legos. Un set de Legos, no sé, de el halcón milenario, por ejemplo, a quienes les gusta hacer los modelos estos para armar, se compran una caja de Legos y básicamente vienen las mismas cantidades de piezas del mismo tipo para armar un objeto que va a ser igual a cualquier otro halcón milenario de Lego de ese mismo modelo que uno consigue. Sin embargo, por más que las piezas de Lego tienen una uniformidad bastante buena, por más que también son modelos que están muy cuidados desde su diseño, ninguno de estos modelos que armamos es idéntico a otro. ¿Por qué? Porque las cosas solamente pueden ser idénticas a sí mismas. Por más que sean iguales entre sí, no son idénticos. No hay dos cosas idénticas. Cuando hablamos de identidad, solamente podemos hablar de algo numéricamente uno. Si es plural, puede haber igualdad, pero no identidad. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Perfecto. Bien, el segundo principio que vamos a estudiar o que vamos a definir ahorita y que nos va a servir para ulteriores exposiciones es el principio de no contradicción. Es el segundo en exposición, pero por lo menos para Aristóteles es el más importante y es el más fundamental de todos los principios. Aquí lo tengo escrito en la nomenclatura lógica con la simbología roseliana, ¿verdad? Este rabito que está aquí al frente, al principio, es una negación. Este punto es una conjunción. Los paréntesis simplemente me demarcan qué es lo que estoy juntando, ¿verdad? Y en este caso, ustedes podrán ver que aquí tengo la unión de dos elementos, uno en su afirmación, otro en su negación, y luego, después de que hago toda esta conjunción, la niego. ¿Y cómo se lee esto? Esto se lee de la siguiente manera. No es el caso que se dé A y no A. Y desde el punto de vista de la explicación, vamos a decir que ontológicamente hablando, lo que vamos a decir es lo siguiente. No es el caso, no es posible que se dé la existencia de una cosa y su no existencia. No es el caso que algo sea y no sea al mismo tiempo y respecto de lo mismo. Vamos a ir desmenuzando esto. Esto puede significar lo siguiente. Por un lado, vamos a entender que no es posible que una cosa exista y no exista. O bien,
tampoco vamos a entender que una cosa tenga y no tenga al mismo tiempo un rasgo. Por ejemplo, en este caso, yo estoy en este aposento. No es posible que yo esté y no esté, ¿verdad? O estoy o no estoy, pero no es posible que ambas ocurran al mismo tiempo. También no puede ser, no es posible, por ejemplo, desde el punto de vista de ciertos rasgos, que Sanchitos esté gordo y no esté gordo al mismo tiempo. Y conociendo a Sanchitos, pues no es posible que no esté gordo, ¿ya? Pero el punto es, no es posible desde el punto de vista de ciertos rasgos que estén y que no estén al mismo tiempo y respecto de lo mismo. Entonces, el principio de no contradicción para Aristóteles era el más fundamental porque demarcaba de una manera fundamental, la más fundamental de todas, la forma que tienen las cosas de ser. Y es más, Aristóteles decía, para que las cosas existan, este principio es el más fundamental de todos. Para que las cosas las podamos entender en función de los rasgos que les entendemos, este principio es el más fundamental de todos. Todo lo demás deriva explicativamente de este principio para Aristóteles. Ahora, hay que hacer una salvedad también importante. Aristóteles lo decía así, no es posible que algo sea y no sea según lo mismo y en relación con lo mismo. Eso lo vamos a ver cuando leamos la metafísica de Aristóteles. ¿Qué quiere decir esto? Que también hay parámetros para entender el principio de no contradicción. Por ejemplo, uno podría decir, no es el caso de que sea de día y de noche. Y entonces no falla, ya alguien estaría levantando la mano y estaría diciendo, profe, pero vean, es de día aquí, pero es de noche, no sé, al otro lado del mundo, ¿verdad? En Asia, en partes de África, no sé, ¿verdad? Y uno va a decir, sí, claro, por supuesto, ¿verdad? Día y noche, claro, por como lo entendemos, es el caso de que puede que sea de día aquí y de noche allá, claro, pero no estamos hablando de que sea posible, de que sea de día y de noche en el mismo lugar. Yo estoy en San Rafael de Montes de Oca y aquí es de día. No es posible que en San Rafael de Montes de Oca a la misma hora sea de día y de noche. Ese es el punto, ¿verdad? Aunque sea posible que mientras que en San Rafael de Montes de Oca sea de día, qué sé yo, en alguna zona del mundo, en alguna otra zona del mundo sea de noche. De la misma manera que, por ejemplo, puede que uno pueda decirlo, no es el caso de que llueva y no llueva, o llueve o no llueve, ¿verdad? Pero alguien dirá, bueno, pero es que no está lloviendo acá, pero en el lado de Turrialba puede estar lloviendo. Sí, claro, perfectamente. Ahora, si el marco de referencia es el mismo, es imposible que las dos cosas se den al mismo tiempo. Una cosa y su negación. ¿Alguna pregunta con este principio? Todo claro, profe. Gracias. Profe, en realidad sí, yo tenía una pregunta. Es Adelante. que con el principio de no contradicción, también bueno, todavía no la he visto, pero vamos a ver por el ontológico, pero en el lógico también dice que es imposible que si son contradictorios, que ambos sean ciertos. Pero ¿qué pasa con el típico ejemplo de dos personas a cada lado de un 6 dibujado en el piso? Uno de los dos lo ve como un 9 y el otro lo ve como un 6. ¿Qué Perfecto, pasaría en este caso? muy bien, Valentina. Lo que no sería posible es que fueran un 6 y un 9 si los dos estuvieran del mismo lado del número. Ahí eso sí sería contradictorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede ser que los dos estén viendo exactamente lo mismo, desde la misma perspectiva, o mejor dicho, que estando desde el mismo lado, más o menos a la misma distancia y en una misma perspectiva, que vean cosas distintas. Por ejemplo, no es lo mismo, o sea, sería imposible que alguien aquí a la par mía, en la habitación en la que me encuentro ahorita transmitiendo la clase, que alguien me diga, no, está equivocado, es de noche. Ahí sí hay un problema, ahí sí hay un problema. Pero en el Profe, caso, ¿sí? y una pregunta, ¿qué ocurre con, bueno, de lo que comprendo, esto significa que, digamos, también, como el ejemplo que acaba de poner la compañera con lo del el 9 y el 6,
que usted dijo que lo que uno puede hacer es que si los dos lo estuvieran viendo desde el mismo punto, que sea 9 y 6 al mismo tiempo, ¿verdad? Eh, sí, vamos a ver, es como... No, pero poniendo Ajá, ese ejemplo como referencia, sí. como qué ocurre en el caso de la luz? Que, Ay, qué lindo ejemplo, sí. Adelante, dígalo, por favor. que la luz, digamos, en los cursos más básicos de química y de física, pues se habla de que la luz funciona al mismo tiempo como onda y como partícula. Sí, ahí habría que ver algo, vamos a ver, ese es un caso lindísimo. El punto es en relación con la luz, habría que ver si el problema no es nuestra forma de conocer, porque por nuestra manera de conocer, nosotros hemos establecido que las cosas pueden ser o bien onda o bien partícula, y que una es excluyente en relación con la otra. Ahora, habría que ver si eso es un problema desde el punto de vista ontológico de lo que la cosa es, o si es un problema más bien de nuestra capacidad de conocer y de resolver explicativamente lo que la cosa es. No sé, Paulina, si le satisface mi respuesta. Sí, sí, sí entiendo. O sea, sería como tal vez desde la perspectiva de la epistemología. Sí, tal vez el problema sea referencial, no ontológico. Ujú. Ah, ok, ok, pero De hecho, Yo tengo una duda. José Daniel levantó la mano. Sí, yo creo que ese problema realmente sí, es un problema de entendimiento, porque en sí las dos propiedades son una cosa de ese ser, digamos, el ser onda-partícula, nuestros ojos, digamos, realmente son unas cosas que son inmanentes a eso, digamos, a las partículas cuánticas. Sí, claro. De la misma manera, bueno, no voy a especular. Nada más les voy a decir eso. Ahora, el asunto es, obviamente, eso lo que puede es, en última instancia, evidenciar una limitación en nuestra manera de conocer aquello que estamos explicando. La cosa es lo que es, punto. Que nosotros no la podamos explicar en su totalidad, eso es otro problema. Eh, Tiene que ver con lo que ¿Se acuerdan aquella correspondencia entre lo que decíamos ontología, epistemología lógica? Bueno, puede que en algún momento los parámetros que tenemos para conocer y explicar algo sean insuficientes para realmente agotarlo explicativamente. Perdón, ¿alguien más iba a participar? Ya no. Bien, entonces, en ese sentido, recuerden que acá es importante siempre recordar que la perspectiva de ingreso también a la explicación es importante. El mismo Aristóteles lo decía, desde el mismo punto de vista y tomando en cuenta lo mismo. ¿Ya? De hecho, lo dice muy bonito, lo vamos a ver cuando veamos el texto de Aristóteles. Por eso, los ejemplos que han dado son súper relevantes, ¿verdad? Un 6 o un 9, bueno, son distintos si nos damos la vuelta, ¿verdad? Y lo mismo el asunto con la propiedad de la luz. Profe, pero ontológicamente, ¿es un 6 o es un 9? Es que el punto es, ontológicamente es algo que está, por ejemplo, digamos que alguien está jugando rayuela, Valentina, y lo primero que dibuja en el suelo es el garabato que se puede leer como 6 o como 9. Ontológicamente es un garabato en el suelo. Que se pueda leer de una o de otra manera, eso es la cosa. Así que en realidad no sería ni un 6 ni un 9, es simplemente algo. O Es sea, es lo algo, que es. exactamente, es lo que es. Porque que algo sea un 6 o un 9 es algo que es, vamos a decirlo así, es trascendente a la cosa misma. ¿Por qué? Porque 6 o 9 no es algo que se da en sí mismo. Para que sea 6 o 9, tiene que haber alguien que lo lea como 6 o 9. Por ejemplo, usted dibuja 6 o 9 y lo que pasa por encima del 6 o el 9 es un sopilote, no es ni 6 ni 9, es simplemente algo que está ahí dibujado. ¿Me explico? Entiendo, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es? Bueno, es eso. Se puede, en algunos casos incluso puede ser leído de una determinada manera. Sí, claro, por supuesto. Mejor, Valentina. Sí, gracias.
Perfecto. Ahora, vamos a ver el principio de no contradicción, cómo es que opera también desde el punto de vista lógico. Porque también hemos venido hablando de las proposiciones a propósito de las cosas y las afirmaciones descriptivas de la realidad. Desde el punto de vista lógico, el principio de no contradicción lo que me dice es que dos afirmaciones no pueden ser ambas verdaderas si son contradictorias. Si son contradictorias, dos proposiciones, o bien puede ser el caso que una de las dos sea falsa, o bien puede ser el caso que las dos sean falsas, pero nunca va a poder ser el caso que ambas sean al mismo tiempo verdaderas y contradictorias entre sí. Por ¿Profe? ejemplo, ajá. Entonces, como este principio se aplicaría a la paradoja de que, ¿qué pasaría si hay una fuerza imparable y un objeto inamovible? Y si existe uno, no puede existir el otro. Por eso es una paradoja, porque eso no tiene resolución. Si hay algo, si hay una fuerza imparable y un objeto inamovible, no pueden coincidir. Porque o bien, si el objeto sigue siendo inamovible, entonces la fuerza ya no es imparable. Y si la fuerza no puede parar y se lleva en banda al objeto, entonces el objeto ya no es inamovible. El asunto es que la definición de uno excluye necesariamente a la otra, por eso son paradójicas. No pueden convivir en una misma explicación. Sí. Sí. Perfecto. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien, entonces seguimos adelante. Ya casi terminamos con esta parte de las nociones y nos metemos a los autores. Hay otro principio que es el principio de tercero excluido. Este principio funciona de la siguiente manera. Esto tiene que ver que hay ciertos tipos de seres que podemos considerar que dentro de una manera bimodal de explicación, o bien presentan una característica o bien presentan otra, pero no vamos a hablar de una característica adicional que esté entre una y otra. Esto, de nuevo, insisto, existe para cuando las cosas están en una forma de ocurrir en que o bien está en un valor o está en otro, pero no podemos, no habría, digamos, un escalamiento, por así decirlo, mediante el cual podemos llegar desde un punto al otro por puntos intermedios que combinen ambos. En este sentido es como la escala de colores, la escala de grises, que va desde el negro más negro al blanco más blanco y pasa después por ciertas gradaciones. Por ejemplo, nosotros en la ficción encontramos, por ejemplo, un centauro. Que ustedes me pueden explicar qué es. Alguien que me refresque, ¿qué es un centauro? Es una criatura que es mitad humano, mitad caballo. Correcto, muy bien. Ahora, eso es en la ficción. En la ficción. En la realidad, o tenemos humanos o tenemos caballos. Pero no tenemos en la realidad seres que sean intermediarios entre el caballo y el humano. Por lo tanto, entre caballo y humano no hay un tercer elemento que los combine. Ahí hablamos de un tercero excluido. Si lo que estamos es comparando caballos con humanos, bueno, ahora que estamos en política electoral es muy fácil hacer esas combinaciones, pero el punto es, o bien algo es un caballo o bien algo es un humano, ¿verdad? Pero no tenemos puntos intermedios. Obviamente esto no aplica en estos escalamientos que les decía. Por ejemplo, un gris sería un tercer valor entre negro y blanco. Pero esto no aplica para esos tipos de seres o para esas, o cuando hacemos referencia a esos seres que son excluyentes entre sí. Otra posibilidad es que, por ejemplo, desde el punto de vista de las proposiciones, una proposición es o verdadera o es falsa, pero no puede ser que sea medio verdadera o medio falsa como un intermediario. De la misma manera, hay ciertas otras cosas que no admiten, ¿verdad?, un tercero excluido.
¿verdad? Por ejemplo, alguien está o casado o soltero, pero no hay un punto intermedio, ¿verdad? No es que me casé en un 75%, ¿verdad? Eso no hay tal cosa, ¿verdad? O, por ejemplo, tener o no tener hijos. O se tienen hijos o no se tienen. No hay un tercer valor que sirva de intermediario y que yo sea, no sé, un 25% padre. No sé si habrá alguna pregunta con Los respecto a eso. padrastros. Es otra manera de entenderlo, pero digamos, desde ese punto de vista, o soy padrastro o no soy padrastro, ¿verdad? Ser padrastro no es un punto intermediario entre ser o no ser padre, por ejemplo. Ok. Pero el ejemplo del matrimonio, el estar comprometido, no es el punto intermedio entre estar soltero y estar a punto de casarse. No, O sea, porque es que estar comprometido no es estar casado. Es eso, es estar comprometido. Estar comprometido es algo, es otra valoración completa. Ahí lo que podríamos decir es también, el estar comprometido tampoco admite puntos, un tercero. Por ejemplo, o estoy comprometido o no estoy comprometido. Pero no hay puntos que combinen compositivamente eso. Es más, se lo pongo así. Una persona deja de estar comprometida cuando o bien deshace el vínculo de compromiso o bien cuando se casa. Cuando se casa ya deja de estar comprometida, ¿correcto? sí. Entonces, ¿ves? Ahí no hay tercer valor, no hay tercer valor. Voy a poner ahora el ejemplo de ciertas posibilidades de ver terceros, digamos, valores entre dos extremos. Por ejemplo, uno empieza siendo niño, muy niño, ¿verdad? Y termina siendo viejo, vamos a ver, dentro de la expectativa, ¿verdad? Y hay puntos intermedios, o sea, uno empieza a ser bebé, después un niño un poco más grande, después adolescente, después joven, después adulto joven, después adulto mayor, etcétera, etcétera. ¿Ve? Ahí hay gradaciones, ¿verdad? Ahí sí. Pero hay otro tipo de referencias en donde no hay tercer posible. ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Todo bien? Adelante. Entonces, básicamente, este principio del tercero excluido dependería de aquellas cosas que de alguna forma puedan ser homogéneas, que en lo largo de su desarrollo o de lo que son realmente puedan combinarse o haya alguna especie de degradación, como por ejemplo ese ejemplo que puso usted de la persona que va creciendo o de los colores. Sí, eso en ese marco de referencia sí se admiten puntos intermedios entre dos extremos. Pero en otros marcos de referencia, o bien se está en un extremo, o bien está en otro. Es una lógica muy binaria en ese sentido. O bien se está en un valor, o bien se está en otro, pero no hay puntos intermedios, ¿verdad? Como en el lenguaje binario de computadora, o se es 0 o se es 1, pero no hay nada intermedio entre 0 y 1, ¿verdad? En ese sentido. Bien. Pues gracias. Con mucho gusto, Francela. Ahora, por último, vamos a ver el principio de razón suficiente. Este es uno de los favoritos de Sanchito, junto con el de no contradicción. Y es que, vamos a ver, no hay nada existente, verdadero, ¿verdad? O enunciación verdadera, sin una razón para que sea así y no de otra manera, aun cuando lo desconozcamos. ¿Qué quiere decir esto? De que las cosas, los hechos o las proposiciones se basan en algo que las fundamentan. A menos de que sean, por ejemplo, en el caso de las proposiciones, lo que se conoce como axiomas, que son aquellos principios a partir de los cuales se pueden explicar otras cosas, pero que ellos mismos no tienen explicación. Si ustedes lo ven, los principios que estamos enunciando son esos, son axiomáticos, ¿verdad? El principio de no contradicción no tiene nada anterior a él que lo fundamente y que le sirva como principio, porque es para Aristóteles el más fundamental. Ahora, el punto de teorizar esto del principio de razón suficiente es básicamente de que todo, absolutamente todo, parte de algún principio. Esto nos establece un tipo de explicación que vamos a llamar determinista. El determinismo, la explicación determinista, lo que establece es que toda cosa tiene su causa. Todo tiene absolutamente una causa que le sirve de fundamento y que lo hace posible y que lo hace existir y que lo hace ser, etcétera, etcétera.
¿verdad? Para explicar esto de este principio de razón suficiente, ¿verdad? Vamos a recurrir a Schopenhauer. Schopenhauer propone 4 maneras de entender el principio de razón suficiente. De los 4, digamos que 3 son los que más nos interesan para entender esto. Nada más diríamos lo siguiente, dentro de una explicación determinista tendríamos que decir es que todo es explicable a partir de causas. Lo que no se puede explicar no es porque sea inexplicable, sino porque se mantiene inexplicado. La diferencia es que no hay nada que de suyo sea inexplicable. La explicación determinista en filosofía, en metafísica, lo que propone es que en última instancia todo debe poder explicarse. Lo que está por encima de la explicación ya se compromete con otro tipo de reflexión, con otro tipo de dilucidación, por decirlo así, como por ejemplo, en algunos sentidos, algunas explicaciones religiosas que cuando llegan y topan con cerca, digamos, cuando llegan hasta el último punto, hasta el punto final de la explicación, entonces remiten al principio divino diciendo, bueno, es que esto ya, aquí ya lo que tiene, esto remite a Dios y más allá de Dios no se puede explicar nada. Pero el punto es que desde el punto de vista del determinismo, todo lo que existe se va a hacer depender de una causa anterior a partir de lo cual se genera. Veamos en este sentido que una razón suficiente podríamos entenderlo relacionado con la noción de causa. Y causa vamos a entenderlo como aquello que influye en la generación de otra cosa y que necesariamente se relaciona con ello, ¿verdad? O sea, vamos a ver, si no está la causa de aquello que entendemos como generado a partir de eso, si no se da en el momento en que se necesita para generar lo otro, entonces el efecto, lo que viene después de ella, no se va a dar. Eso es lo que quiere decir que entendamos entre la causa y el efecto una relación necesaria. Lo que hemos dicho es, todo tiene una causa, ¿verdad? Y si la causalidad es objetiva, o sea, si está en las cosas, es intrínseca a las cosas y la podríamos conocer. Eso sería Aristóteles. Otra posibilidad es que nosotros simplemente vemos fenómenos y le asignamos una relación causal a ellos y conforme nuestras explicaciones, nuestras teorías se van depurando, vamos dándonos cuenta de cuáles de esas relaciones que nosotros entendemos como causales son efectivamente adecuadas para explicar el fenómeno y están en esa relación y cuáles las tenemos que ir dejando de lado. Aquí después vamos a ver el problema de la causalidad en Aristóteles y en Kant como puntos de referencia importantes. ¿Qué es una causa? Aquello que genera otra cosa que entendemos como efecto, ¿verdad? Simplemente. Eso está ligado con la noción de razón suficiente o de causalidad, como lo quieran ver. Razón suficiente o condición suficiente y razón necesaria o condición necesaria. Esto lo podemos ver de la siguiente manera también relacionado con la causalidad. Cuando hay causalidad, cuando hay relación de causalidad entre dos fenómenos, entre dos circunstancias, entre dos cosas, como lo quieran ver, esa relación o bien la podemos entender como suficiente o bien como necesaria. Una condición o una razón va a ser necesaria cuando no puede no estar presente para que se genere el efecto, ¿verdad? El ejemplo que yo siempre les pongo es que el oxígeno es algo que tiene que estar presente para que se dé la combustión. Si no hay oxígeno, por lo menos entendiéndolo así de manera más básica, ¿verdad? Si en ausencia de oxígeno, no puede darse combustión. Por eso, vamos a ver, a quienes les gusta Star Wars,
¿verdad? Siempre se les dice, ¿no? Es evidente que el universo en el que ocurre la guerra de las galaxias no es el universo que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque en el espacio no hay combustión, no hay explosiones y no hay, tal como se genera la combustión y las explosiones en las batallas que vemos en las películas de las guerras de las galaxias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que tal como operan las cosas en el mundo que nosotros sí conocemos, si no hay oxígeno, no hay combustión. O sea, el oxígeno es una condición necesaria para la presencia de combustión, ¿verdad? Ahora, una condición puede ser necesaria sin ser suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque esa condición no puede estar ausente para que se genere el efecto, puede ser que aun cuando esté presente, ella sola no sea suficiente para que se genere el efecto del cual estamos hablando. Por ejemplo, el mismo caso del oxígeno. No por el hecho de que haya oxígeno se da combustión. Si el oxígeno está ausente, necesariamente no va a haber combustión. Pero no porque haya oxígeno se va a dar la combustión. Por eso decimos que el oxígeno es condición necesaria, aun cuando no suficiente, para generar la combustión. Entonces, ¿qué vamos a entender como condición suficiente? La condición suficiente es aquella condición, aquella circunstancia, aquello que se da y cuya sola presencia desencadena un estado de cosas. Por ejemplo, si suprimimos el oxígeno, por ejemplo, del planeta, ya si uno tuviera, no sé, si uno se supiera el conjuro mágico mediante el cual desaparece el oxígeno de toda la superficie de la Tierra, a partir de ese momento, la vida para todos los organismos que dependemos del oxígeno, para los quienes respiramos, para toda la vida que tiene como base el oxígeno, se trunca. ¿Por qué? Porque la ausencia del oxígeno sería, diríamos, condición suficiente para la extinción de la vida que depende del oxígeno. En ese sentido, bueno, estas dos, las condiciones necesarias, pueden coincidir entre sí, digamos. Muchas condiciones necesarias pueden estar juntas operando para que se dé algo. Y una condición suficiente la entendemos como aquella que es de suyo, suficiente, y ya ella sola alcanza para generar el efecto al cual nos estamos refiriendo. No sé si tendrán alguna pregunta con esto. Bueno, yo lo que diría entonces es como que en este sentido del oxígeno, el oxígeno es una condición necesaria y suficiente para la vida, digamos, como para ponerlo en una frase. No, Cintia, el oxígeno no es suficiente para la vida. Es necesario, pero no suficiente. Por ejemplo, uno puede estar en presencia de oxígeno, pero si, por ejemplo, uno no tiene acceso a alimentos, por más de que tengamos oxígeno, si no nos alimentamos, morimos. Entonces, pues, es necesaria para vivir, pero no es suficiente. Si fuera suficiente, con solo ella ya viviríamos. Sí, ya me queda más claro, profesor. Claro, porque es que la vida es un fenómeno que depende del oxígeno como condición necesaria, pero no depende única y exclusivamente del oxígeno. Ese es el punto. Entonces, profesor, una condición suficiente para yo, por ejemplo, no sé, poder ver significa tener ojos. No, Francela, porque ¿qué pasa si usted tiene ojos pero está en medio de una cueva completamente oscura? Entonces, para los seres humanos, tener ojos es condición necesaria para ver, pero no es suficiente. Otro ejemplo, tenemos que tener ojos, pero además tienen que estar en buen estado. Porque también hay personas que están privadas de visión, pero tienen ojos. Entonces, tener ojos no es condición suficiente para ver, aun cuando en nuestra manera de percibir visualmente, para nosotros es condición necesaria, pero no es suficiente. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, profe, pero sí existen condiciones que son suficientes y necesarias al mismo tiempo.
¿Sí? Ah, Por ok. ejemplo, en el caso del ejemplo que les di, el punto es, vea, Fabricio, aquí también el asunto es que para la noción de condición necesaria, estamos también de alguna manera pensando en una especie como una especie de finalidad de la causa. O sea, algo es necesario ¿para qué? Para un darse otra cosa. Lo que pasa es que no siempre necesariamente las causas están relacionadas finalísticamente. Por ejemplo, vea que es muy fácil para nosotros evocar un ejemplo como el de las condiciones para la vida, porque para nosotros que exista vida es de alguna manera relevante, ¿verdad? Pero sí, ciertamente, hay ciertos fenómenos en los cuales hay condiciones suficientes que además determinan de manera, obviamente, de manera necesaria aquello que ocurre. Ok. Pero como usted dice, las condiciones necesarias sí, no siempre son suficientes. Exactamente, Mm, exactamente. perfecto, gracias, bro. Con todo gusto. Sí, sí, básicamente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Vean, con esto estamos terminando entonces, ahora sí, todo lo que tiene que ver con las nociones preliminares del curso, con la primera parte del curso de Introducción a la Metafísica. Entonces, ahora sí, con esto, ustedes en principio podrían responder la guía de pregunta, o la pregunta temática más bien, perdón, que está ya en mediación y cuyas fechas ya fueron cambiadas en función de que no habíamos terminado la materia en la clase anterior.